Vamos a retomar la serie de predicaciones que hemos estado haciendo durante estos días, de los cuales esta es la penúltima. La semana que viene concluiré este arco argumental, como lo llaman también en el cine y todas esas cosas, ¿vale? Porque hemos estado hablando sobre la sexualidad de las personas y qué tiene la Biblia que enseña Jesús acerca de este asunto, ¿vale? Siento si te incomoda, pero creo que este es el espacio en el que deberíamos hablar de estas cosas, porque necesitamos saber qué es lo que tiene Jesús que decir acerca de todo esto. Y ya llevamos un tiempo compartiendo sobre esto, y me gustaría comenzar esta sesión con una frase que seguramente te va a dejar sorprendido. Y es que la Biblia es un libro con mucho contenido sexual. Y dirás, herejía, hermano. No, es la verdad. La Biblia habla mucho sobre nuestra sexualidad, y sobre lo que Dios quiere demandar de nosotros en este aspecto de nuestra vida. Y empieza desde el principio, porque en el segundo capítulo de Génesis ya tenemos un enlace, es decir, una boda. Una boda entre un hombre y una mujer desnudos en el jardín del Edén. ¿Recordáis qué significaba Edén? ¿Quién se acuerda? A ver, ya lo dije en otro domingo. ¿Nadie se acuerda? Os voy a hacer preguntas de examen hoy, ¿eh? Edén significa placer. Es el jardín del placer, es el jardín del disfrute. Y esa primera boda es muy curiosa porque ocurre rodeada de animales, de árboles frutales y en una relación en la cual ese primer hombre, que es Adán, y la primera mujer, que es Eva, no se avergonzaban y estaban desnudos. Quien creó esos cuerpos desnudos fue Dios. Quien los puso en ese jardín del placer fue Dios. Quien ofició esa boda y la aprobó fue Dios. Quien diseñó la biología, los cuerpos, las curvas, las formas, los sentimientos de Adán y de Eva fue Dios. No es algo que viniera después. Y también diseñó su capacidad de sentir, de ver, de oler, de escuchar, de saborear, de sonreír y de experimentar diferentes sensaciones y de explorar. Todo esto lo diseñó Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue también el que les dio en el primer capítulo de Génesis el primer mandamiento de la humanidad. ¿Sabéis cuál es? Otra pregunta de examen. Venga, pregunta trivial. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad? No, eso no viene ahí. Eso viene mucho después. Ahí está. ¿Cómo se notan los que estudian? Tampoco fue, porque algunos dicen, no tomarás del árbol. No, ese es el segundo. Pero primero les dice, multiplicaos y llenar la tierra. Es decir, tener una descendencia digna. Lo primero que Dios manda a la humanidad es que tengan una descendencia, que formen una familia, que tuvieran intimidad física, emocional y espiritual para fundar lo que sería el prototipo de la familia según Dios. Ese es el primer mandamiento que nos dio. Fue Dios quien les dio identidad, dignidad y propósito, así como eran ellos, así como estaban en ese momento. ¿Y por qué sabemos que todo esto lo diseñó Dios y no todas esas cosas vinieron después ni son causa del pecado? Porque Dios, haciéndolos así, dándoles este mandamiento, que implica obviamente que para tener descendencia hay que tener relaciones sexuales, y que Dios unió a ese hombre y a esa mujer, Dios dijo que todo eso fue bueno. Todo eso era bueno. Por lo tanto, ese era el plan de Dios para la humanidad. Y necesitamos empezar por ahí, en esta predicación, en este mensaje que os quiero dejar. Necesitamos empezar por recordar que Dios es el autor de tu sexualidad. Y por tanto, puedes saber que Él sabe qué es eso. No es alguien ignorante, ni que no sepa de qué va esos impulsos, esas emociones, eso que sientes, sino que Dios sabe qué es tu sexualidad. Él la diseñó y la puso en ti. Pero Él sabe también para qué fue diseñada, cómo funciona y cuál es el papel que debe tener en tu vida. Él lo conoce mejor que nadie. Y Jesús afirma esto también. No es una cosa que Dios dice por un lado, pero Jesús viene y no, Jesús es todo amor, y Él no predicaba un mensaje de condenación, ni decía aquellas cosas que nos incomodan. No, Jesús mismo en Marcos 10, versículos 6 al 8, dice:
Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los que eran dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Sino uno. Y a lo mejor, si le has dado un poco de vueltas a esto, te puedes preguntar, ¿por qué dice Dios al principio de la creación a Adán y Eva que dejará a su padre y a su madre si Adán y Eva no tenían ni padre ni madre? Fueron los primeros seres humanos. Su padre directamente sería Dios. Por lo tanto, ellos no tenían un padre y una madre humanos. ¿Por qué les dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne? Muy sencillo. Génesis lo que está haciendo aquí es presentarnos este matrimonio como el prototipo del diseño de Dios para su visión sobre la sexualidad. Está sentando las bases, está dando el ejemplo. Esto es lo que yo he pensado para cada hombre y para cada mujer. Y esto es lo que quiero que haga. Y dentro de este marco es como quiero que funcione. Y Jesús, que es muy listo, como maestro judío, cita ese texto. Porque este texto originalmente está en Génesis, se lo dice Dios a Adán y Eva, pero Jesús en el libro de Marcos lo está repitiendo. Está afirmando las palabras de Dios ya al principio de la era del hombre. Así que cita ese texto con la finalidad de definir la visión de Dios para tu sexualidad, para tu identidad de género y cómo el matrimonio consiste en un hombre y en una mujer que se juran fidelidad eterna hasta que la muerte los separe. Ese es el plan de Dios. Si buscamos en la ley levítica, ahora que estamos estudiando los de segundo nivel de INSTE, las leyes de Levítico, del Pentateuco y todo eso, que telita tienen, ¿verdad, Santiago? Madre mía, qué dolores de cabeza nos dan. Y entre las 613, me parece que eran, leyes que aparecen en el Pentateuco, encontramos también un montón de instrucciones acerca del matrimonio y sus prohibiciones. Pero Jesús hace algo más a la hora de tocar este tema. Porque muchas veces tenemos esa visión, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que ponía normas, prohibiciones, que todo era estricto, que todo era taca, 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 y no puedes, y harás, y harás, y harás, y sin embargo, parece que hay la impresión de que Jesús viene y, ay, no pasa nada, yo te voy a dar un abrazo, todo está bien, olvídate, no pasa nada, y que no concuerda con ese Dios del Antiguo Testamento. Pues permítame que te diga una cosa. Jesús, cuando está hablando de nuestra sexualidad, no solo afirma lo que dice el Antiguo Testamento, sino que presenta una enseñanza todavía más estricta respecto a nuestra sexualidad. Porque ¿sabéis lo que dice Jesús? No dice solo que no debas tomar a una mujer que no es la tuya o que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que Jesús dice que incluso solo con que un hombre mire a una mujer con la intención de tomarla en su corazón, ya ha pecado. Ya ha pecado. Oye, y esto no es solo aplicable a los hombres. A los hombres es el caso, lo que yo llamo el segundo. ¿El segundo qué es? Cuando tú vas por la calle, se cruza una mujer por delante tuyo y tú haces así. El segundo. El segundo en el que te has girado y la has mirado. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Cuando tú haces eso, estás abriendo una puerta en tu corazón para tener deseos que no vienen de Dios. Ese gesto así hacia atrás no tiene otro propósito que deleitarte en el aspecto, en las formas de esa mujer y desearla en tu corazón. Es pecado, Jesús lo llama así. Ojo, como decía, las mujeres tampoco están exentas de eso. ¿Por qué? Las mujeres funcionan de una forma diferente. Nosotros somos más visuales, es por lo que vemos, pero ellas a lo mejor es por lo que sienten, por lo que oyen. Entonces a lo mejor vosotras estáis viendo una telenovela, estáis viendo Pasión de Gavilanes, donde sale aquel hombre de cuerpo esculpido en mármol, ¿vale? Sin camisa y con el sombrero, y toda esa mujer dice, yo te voy a amar hasta el fin del mundo. Siempre te juraré lealtad solo a ti. Y entonces, ¿qué hacen ellas? Ay, si solo me abrazara a mí un poquito. Ese, ay, es el segundo. Es el mismo segundo, ¿vale? Ay, si solo me tomara un poco entre sus brazos. Es lo mismo, es el mismo concepto. ¿Me entendéis? O sea que, aunque parece que en nosotros es más evidente, todos nos exponemos a ese tipo de sentimientos y de impulsos. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está tratando, de decir Jesús? Como hemos hablado anteriormente, a Jesús no solo le interesa lo que haces, sino le interesa tus sentimientos, le interesa lo que hay en tu corazón.
le interesan tus motivaciones, le interesa no solo lo que sucede con tu cuerpo, con esto que se ve, sino que también le interesa lo que sucede con tu alma, lo que hay en lo más profundo de tu ser. Por eso él dice, no solo es que no puedas hacer esto, sino que en el momento que ya lo hiciste en tu mente, ya pecaste. Porque dice la palabra que del interior de nuestro corazón es de donde salen todas aquellas cosas que contaminan al hombre. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestros pensamientos, lo que realmente nos pudre por dentro. Por lo tanto, recuerda que uno de los objetivos que hemos estado hablando durante todos estos meses para ser aprendiz de Jesús es ser como su maestro. Y eso no se logra haciendo solamente cosas, sino que requiere un cambio desde el interior. Necesitamos ser cambiados desde dentro. Cuando intentamos hacer cambios de fuera a adentro, es como si al final lleváramos una especie de armadura o de dentro de una burbuja en el que muchos de esos cambios que intentamos aplicar de poquín, poquín y nos rebota. Sin embargo, cuando decimos queremos cambiar desde el interior nuestras convicciones, nuestro mismo ser, entonces eso tiene mucho más efecto y sale hacia afuera. Empieza a cambiar nuestra forma de relacionarnos, empieza a cambiar nuestra forma de hablar, empieza a cambiar nuestra forma de ver el mundo que nos rodea, cambia nuestro ser por completo. Requerimos que ese cambio sea a través de lo que hablamos hace poquito, un corazón diferente. Necesitamos un nuevo corazón, un corazón que busque estar con Jesús, aprender de Él y obedecerle, para poder hacer lo que Él hace. Por eso, la Biblia advierte a los seguidores de Jesús que huyan de la inmoralidad sexual. La Biblia usa estas palabras, inmoralidad sexual, en diferentes lugares y se refiere a todas aquellas actividades sexuales que están fuera de ese contexto bueno y original que Dios estableció desde el principio. Todo lo que no tiene que ver con eso que hemos dicho desde el principio, de ese hombre que promete fidelidad a esa mujer, ambos se prometen fidelidad mutua, no solo él a ella, ¿vale? Los dos se prometen fidelidad mutua y tienen ese nivel de intimidad, de comunión dentro del matrimonio. Ese es el plan de Dios. Todo lo que no se parezca a eso, la Biblia lo llama inmoralidad sexual. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual? Porque la inmoralidad sexual siempre, siempre, siempre resulta en un daño a tu persona y o a otras personas. Puede ser a corto o a largo plazo, pero siempre termina dañando. Por esa razón, cuando Dios a través de sus palabras le dice a los aprendices de Jesús que huyan de la inmoralidad sexual, no lo dice para fastidiarte, para decir, mira, esto es lo que quieres, pues esto es lo que te quito. No lo dice para ponértelo todavía más cuesta arriba. Y no te lo dice para llevarte a una vida de insatisfacción. No es por ese motivo. No es un Dios caprichoso que dice, a ver, ¿tú qué es lo que quieres? Pues lo contrario es lo que yo te pido. No, no se trata de eso. Él lo dice porque te ama. Porque conoce cuál es el final de ese camino. Conoce cuáles son las consecuencias. Y Él sabe mejor que nadie la dirección que es buena para ti. ¿No hemos dicho antes que Dios diseñó nuestra sexualidad y que la conoce? Por lo tanto, podemos confiar en que Él sabe cuál es la mejor manera de practicar esa sexualidad. Podemos confiar en Él. Dios simplemente anhela darte lo mejor. Darte lo mejor. Y te invita a que confíes en Él. ¿Pero cómo confiamos en Él? Pues creyendo que lo que Él está diciendo cuando dice estas cosas es verdad. Creyendo primeramente que lo que está enseñando es verdad y que el resultado de creerle y obedecerle en estas áreas nos va a traer una mejor vida, nos va a traer plenitud, nos va a traer satisfacción, seguridad y alegría. No más vergüenza, no más arrepentimiento, no más sufrimiento por hacer cosas que no estaban dentro del plan de Dios. La Biblia, me repito, nos enseña que Dios, como dije la semana pasada, Él diseñó el sexo no como algo sucio o casual. No lo diseñó así. Es un regalo para que disfrutemos de él exclusivamente dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer por el resto de sus vidas. Ahí es donde el sexo deja de ser algo pecaminoso, deja de ser algo casual, sin intimidad, vacío, que trae todos esos sentimientos de los que hablamos la semana pasada. Y también, según el diseño de Dios, el sexo no es solamente una experiencia que involucra tu cuerpo, sino que involucra también tu ser más profundo, tu corazón, tu alma, tu mente, tus emociones, tu mismo espíritu.
todo tu ser está en juego cuando estás practicando el acto sexual. En otras palabras, por más que lo intentes o por más que te digan lo contrario, no puedes tener sexo con tu cuerpo sin al mismo tiempo tener sexo con tu espíritu, con tu alma, con tu mente y tu corazón, con tu ser más íntimo. Es todo tu ser el que está puesto en ese momento. Veréis, Tim Keller, el famoso autor cristiano, hablaba una vez sobre el sexo fuera del matrimonio. Y cito aquí algo que decía una vez. Decía que el acto sexual constituye algo tan íntimo, que es como decirle a la otra persona que tu cuerpo le pertenece completa, exclusiva y permanentemente. Eso es lo que se está haciendo en esa intimidad. Eso solo puede ocurrir dentro de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer que se han prometido fidelidad por el resto de sus vidas. Fidelidad por el resto de sus vidas. Fuera de ese contexto, el acto sexual resulta en dolor, en confusión y en daño, ya sea a corto o a largo plazo. Otro famoso autor, C.S. Lewis, que todos lo conocéis también muy bien, autor de las Crónicas de Narnia, entre otros muchos libros. En otra ocasión dijo que tener sexo fuera del matrimonio es como tener comida en la boca, pero nunca masticarla ni digerirla. No es una experiencia completa, está coja, le falta algo, contradice el propósito para la cual fue diseñada. Eso significa que, según la Biblia, el sexo fuera de la protección y seguridad del matrimonio, como lo define Dios, resulta no solo en corazones rotos entre aquellos que lo practican, sino también en el corazón roto de un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Dios también sufre cuando las personas deciden apartarse de ese plan y no usan bien su sexualidad. Él también sufre porque quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros nos apartamos de esa visión de Dios. Así que esto significa que la visión bíblica para tu sexualidad afirma el hecho que desde el punto de vista biológico, fisiológico, anatómico, genético, cromosómico y bioquímico, el cuerpo físico de un hombre y una mujer coinciden a todos esos niveles. Y eso no es casualidad, es un diseño de Dios. Él lo diseñó así, encajan en todos los niveles. No es un accidente, tiene una intención precisa y un propósito específico. Está hecho con toda la cabeza, como diríamos aquí, ¿vale? Dios no da pie con bola, al revés. Dios no es que no dé pie con bola, sino que todo lo hizo pensando en un propósito. Dado el caso, si se diera el caso de que alguien que sigue a Jesús experimente sentimientos en los que piensa que su cuerpo biológico no parece coincidir con sus atracciones sexuales, lo primero que dijimos es que, vale, esos sentimientos son reales, pero no tienen por qué definir tu identidad como ser humano. Es algo muy diferente. Tampoco esos sentimientos deben tener la última palabra sobre qué haces o qué no haces con tu cuerpo. A diferencia de lo que nos dice la cultura popular, tu identidad como ser humano no equivale a tu actividad. Es diferente. Lo que haces no define lo que eres. Si tú tienes una profesión, por ejemplo, yo he sido diseñador gráfico durante muchos años en mi vida, muchas veces nos presentamos con eso. Yo soy diseñador gráfico. No, yo soy mucho más que un diseñador gráfico. Soy un padre de familia, soy hijo de Dios, soy un montón de cosas más. No solo me define lo que hago en mi día a día. Y nos pasa lo mismo con la sexualidad. La gente piensa que eso que hace define lo que es, pero no es así. Tu identidad tampoco equivale a tu atracción sexual. No te define tu atracción sexual. Si eres un seguidor de Jesús, tu identidad principal es que eres alguien creado por Dios, por un Dios que te ama, que te hizo a su imagen y semejanza. Esa es tu identidad. Y en Jesús, tú eres un hijo o una hija que está en proceso de aprendizaje para parecerte más a Él. Que sí, que tenemos nuestros fallos, que muchas veces tenemos nuestras discusiones internas, que muchas veces, como decíamos, tenemos impulsos que no se corresponden con lo que Dios nos enseña y que tienen que ser puestos en cuarentena para que la palabra de Dios ilumine eso que hay en nuestro interior y nos ayude a encontrar cuál es la dirección correcta hacia Él. Pero eso no nos define. Pongámonos en el caso, sí, de que, como estábamos diciendo, alguien que sigue a Jesús siente que está en el cuerpo equivocado, como se dice muchas veces, ¿vale?
A diferencia de lo que te van a decir las ideologías actuales, no necesitas tampoco ni menospreciar tu cuerpo, ni dañarlo o rechazarlo o mutilarlo para cambiar lo que tú eres y encontrar esa verdadera identidad. No necesitas hacer eso, porque tu identidad como hombre y como mujer no te la asignó un doctor al nacer. Te la dio Dios cuando te formó. Te la dio Dios cuando te formó. Y tu cuerpo en sí, a lo mejor, no define tampoco tu identidad, pero sí es parte de quién eres. Tu cuerpo es parte de quién eres. Es un regalo que Dios te ha dado. Un regalo para que aprendas a apreciarlo, para que lo cuides, para que tengas responsabilidad sobre él y para que disfrutes de las posibilidades que tiene este cuerpo dentro del plan de Dios que él ha pensado para tu vida. Hay un propósito en la biología, en la fisiología, en cada cromosoma que hay en tu cuerpo, en la genética de cada célula que hay en tu ser. Hay un propósito en ello. Hay belleza, valor y dignidad en el cuerpo de un hombre y de una mujer. Y por esa razón eres libre. No para menospreciar tu cuerpo si no te sientes identificado o identificada con él, sino para amarlo y aceptarlo tal cual eres. Tenemos que aprender a amarnos y aceptarnos. Porque así es como Dios nos diseñó. Esa es la verdad. Y Jesús dijo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas batallan con estos sentimientos de no sentirse identificados porque realmente no han experimentado la verdad del Evangelio que está en sus vidas y por eso son presos de este tipo de ideologías. La verdad de Jesús nos hace libres. Nos hace libres. A lo mejor no todo el mundo que oiga este mensaje, no sé si alguien de los que está aquí o alguien de los que nos pueda escuchar por las redes, puede que no se sienta convencido por las palabras que estoy diciendo. O puede que no estén de acuerdo con lo que enseña Jesús en su palabra. O con respecto a la visión de Dios sobre su sexualidad. Pero si tú que me estás escuchando quieres ser un seguidor de Jesús y has aceptado esa invitación que hicimos hace tiempo de Jesús para que le sigas y seas su aprendiz, entonces tienes que tomar una de estas tres decisiones. Tienes que elegir, ¿vale? Y no elegir también es elegir. Así que debes decidir. La primera es que puedes confiar en tu propia visión sobre lo que es mejor para tu sexualidad. Es decir, yo sé bien lo que quiero y lo que me gusta y voy a seguir mi propia visión. Otra cosa que podrías hacer es confiar en que la ideología popular que hay en el momento te diga qué es lo mejor para tu sexualidad. Es decir, que desde fuera alguien te diga, mira, es que tú eres tal cosa. Y eso es lo que tú tienes que hacer respecto a tu vida privada en este aspecto. Y en tercer lugar, la tercera opción es que puedes confiar en la visión que Jesús presenta para tu sexualidad. Pero tienes que elegir una de las tres. O confías en ti mismo, o confías en la ideología predominante, o confías en Jesús. Pero debes tomar una decisión. El error que muchos cometen al escuchar lo que Jesús enseña es asumir que hay personas que son pecadores sexuales y otros que no. Lo voy a llamar así, ¿vale? Pecadores sexuales. Hay unos que lo son y otros que no. Es decir, esas personas asumirán que los que hacen ciertas cosas o practican ciertas cosas o se identifican con ciertos estilos de vida son los que están mal. Y los demás que no practican esas cosas están bien, no son pecadores, ¿vale? Es curioso porque muchas veces en las iglesias damos demasiada importancia a lo que yo llamo los pecados de cintura para abajo. Pero Dios puso en el mismo nivel a todos los pecados. Parece que si te equivocas en esta área de tu vida, eres más pecador que otra persona que a lo mejor ha dicho una mentira. Es que es una mentira piadosa, es una mentirijilla. Dios lo llama pecado a todo. Y es tan pecador el que defrauda Hacienda, el que golpea a su mujer, el que miente, el que engaña. Todo eso está al mismo nivel que los pecados de tipo sexual. El adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, están al mismo nivel. Así que déjame decirte que si encima a esto añadimos lo que he dicho al principio, que a Jesús no solo le vale con que lo hagas, sino con que ya lo tengas aquí o aquí, todos hemos fallado. Es lo que dijimos la semana pasada, ¿os acordáis? Todos somos esa manzana. De algún modo u otro, ninguno hemos alcanzado los estándares de Jesús en ese aspecto. Todos hemos fallado de un modo u otro. Porque recuerda, a Jesús que le interesa lo que sucede en tu interior. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus intenciones.
Así que lo siento mucho, para el estándar de Jesús, todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos. Todos hemos fallado. Algunos, a lo mejor, de formas más visibles, formas más fáciles de identificar, podríamos decir, externamente. Otras, como he dicho antes, de formas más íntimas. Cosas que involucran el deseo de los ojos, la intención del corazón, o lo que se hace en privado también, donde nadie me puede ver, la intimidad de mi habitación, ¿verdad? Hermano, hermana, permíteme decirte, todos necesitamos un Salvador y un Maestro que nos enseñe con paciencia, voy a añadir, que nos enseñe con paciencia a vivir la vida a la que Él nos ha llamado a vivir cada día. Así que, si estás experimentando algún tipo de sentimiento de culpa o de vergüenza por algo que has hecho, por algo relacionado con todo esto que he dicho, que ya, como decía, puede ser más externo o más interior, por algo que sientes, por tus deseos, la solución de Jesús está muy clara. Corre a su presencia. Esa es la solución de Jesús. No se trata de una normativa, no se trata de un código de leyes. Es primero, corre a mí. Corre a mí. Jesús te va a aceptar si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. Jesús quiere darnos instrucción, nos quiere dirigir, nos quiere animar también a la hora de tomar decisiones sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras relaciones. Él quiere guiarnos en ese aspecto también. No es algo que Él dice, ¡ay, no me hables de esto que me escandalizo! Al revés, Él quiere formar parte de ese aspecto de tu vida. Él está disponible para ofrecerte consejo, para darte consuelo si has fallado, para advertirte también sobre los peligros de las ideas falsas que te quieren engañar y que te quieren confundir. Como tu maestro, Él quiere enseñarte cómo poner en práctica esos mandamientos que están aquí en su palabra, que tienen el objetivo de proteger tu salud mental, tu salud espiritual, emocional, física, todos los aspectos de tu vida. Él quiere darle sanidad a las heridas que puedas tener en tu alma y en tu corazón, que ya has experimentado caídas, y hacerte libre de algunos pecados que puede que te tengan atado y de los que no puedas salir. Pero todo comienza con que pongas tu confianza en Jesús, con que le rindas tu vida a Él y confíes en lo que Él quiere enseñarte. Tienes que empezar por ahí. Me gustaría que abrieras tu Biblia en el libro de Daniel. Porque antes he mencionado los peligros de creer ideas falsas, ¿vale? De creer ideologías que no se corresponden con lo que está en el corazón de Dios. Y en el libro de Daniel, capítulo 3, hay una historia que ya hemos compartido otras veces en la iglesia, aunque con otros objetivos, diríamos así, o con una perspectiva o visión diferente. Hay una historia en el capítulo 3 sobre tres amigos que ellos amaban a Dios con todo su corazón, ¿vale? Eso, vamos a empezar por esa base. Ellos amaban a Dios con su corazón, pero vivían en una cultura en la que había toda clase de prácticas contrarias a las convicciones que ellos tenían. Vivían en una cultura que no respetaba las ideas que ellos tenían, que no respetaban a su Dios. Pero ellos no se dejaron guiar por sus sentimientos, como hablamos también hace poco, ni por la opinión popular de la gente que les rodeaba, ni por cualquier otro tipo de ideología de su tiempo. Ellos tenían claro que su Dios era el Dios de Israel. Y ellos querían amarle, obedecerle y honrarle con todos los aspectos de su vida. Y veréis, os resumo la historia muy rápido porque vamos luego solo a leer el versículo que me parece más importante. En aquel tiempo, en ese territorio que era Babilonia, había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor decide construir una estatua de oro, un ídolo, frente al cual todos debían postrarse cuando tocaran las trompetas. Y no era una sugerencia, era una orden. O sea, estabas obligado a postrarte delante de la estatua, porque de lo contrario te esperaba la muerte, ¿vale? Había pena de muerte para aquellos que no obedecieran ese mandato. Pero el problema es que yo creo que cuando tú realmente has entregado tu vida a Dios y sabes quién es tu Dios y por quién estás viviendo, no vas a tener la necesidad de arrodillarte delante de ningún sustituto de Dios. Porque vas a tener claro quién eres tú en Dios y cuál es el propósito de Dios para tu vida. No hay sustitutos baratos cuando tú realmente has entregado tu vida a Cristo. No importa lo popular que fuera ese ídolo, no importa lo comunes que sean las ideas que vemos en el mundo o las costumbres o lo que se practica, no importa
cuántas personas a nuestro alrededor lleven cierto modo de vida y quieran también invitarte a participar en ello. En el caso de Ananías, Misael y Azarías, me gusta llamarlos así porque normalmente se les presenta como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos eran sus nombres caldeos, esos eran los nombres que les cambiaron cuando fueron allí, tratando precisamente de quitarle su propia identidad. Vamos a empezar por cambiaros el nombre, para que olvidéis quiénes eran. Pero sus nombres de cuna, por decirlo de alguna manera, eran Ananías, Misael, ya lo mezclo y todo, Ananías, Misael y Azarías. Así que, para ellos, no importa lo importante que fuera el ídolo, no importa lo decidido que estuviera Nabucodonosor para llevar a cabo ese edicto, ni la opinión popular que hubiera sobre postrarse delante de ese ídolo. Ellos no iban a arrodillarse delante de él. Y, evidentemente, como no lo hicieron, les amenazaron con quemarlos vivos. Con quemarlos vivos. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis. En esa cultura tenían ídolos. Ahora no nos van a poner una estatua de oro de no sé cuántos pies de altura para que nos postremos al son de las trompetas. Eso no va a ocurrir ahora sí. Hoy en día nosotros tenemos ideologías. Tenemos corrientes de pensamiento. Tenemos modas que surgen también. Y si sigues a Jesús, vas a sentir mucha presión para que dobles tu rodilla delante de esas ideologías. Para que sigas la corriente de esas formas de pensamiento. El problema con cualquier ídolo o ideología es que Jesús siempre ha ido en dirección contraria. Jesús siempre ha remado en dirección contraria a lo que se enseña popularmente. Recuerda, si sigues a Jesús, estás siguiendo a un hombre que por ser bueno fue juzgado, fue malinterpretado, fue atacado, fue maltratado, rechazado, burlado y finalmente crucificado y muerto. Cuando él era inocente. Él era inocente. Así que, ¿por qué te digo esto? No te sorprendas cuando otros hagan lo mismo contigo. No te sorprendas cuando otros vengan y te critiquen, se burlen de ti, te aparten por tus creencias, por tu fe, por tu modo de vida. Va a ser lo más normal. A Jesús se lo hicieron y era el Hijo de Dios. Y nosotros vamos a pasar muchas veces por situaciones parecidas. Cuando le estamos imitando y no estamos siguiendo la opinión popular de nuestro tiempo, vamos a ser también criticados. Y se van a meter con nosotros. Y es que lo que está detrás de cada ideología, ya sea que tenga o no que ver con tu sexualidad, da igual, es una influencia espiritual. Es una influencia espiritual. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer cuando te acusen o te ridiculicen o te ofendan o entres en oposición por tu fe, por seguir a Jesús, en espacios donde además va a haber hostilidad hacia lo que Él enseña? ¿Qué es lo que harás? No quiero que me respondas esa pregunta, pero quiero dejarte con ese pensamiento. Vamos a volver con Ananías, Misael y Azarías. Porque cuando ellos fueron amenazados de muerte, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, ellos responden de una forma muy interesante al rey Nabucodonosor. ¿Vale? Tenemos aquí a estos tres jóvenes delante del rey con esa estatua. Y Ananías, Misael y Azarías son llamados delante del rey, ¿vale? Por algunos que estaban buscando precisamente la caída de ellos por envidia, por celos, por lo que fuera. Pero, mira, no se han postrado. Llamad corriendo al rey. Sabíamos que nos iban a postrar, porque sabemos que los judíos no se postran ante nadie que no sea su Dios. Así que al atraerlos. Y Nabucodonosor los llama y le dice: ¿por qué no os habéis postrado delante de la estatua que yo mandé a adorar cuando sonaran las trompetas y los instrumentos y toda la ristra, ¿vale? Y ellos responden, versículo 16: de ese asunto no tenemos nada que responder. Si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro que nos librará, majestad. Pero aunque no lo hiciera, puedes estar seguro, majestad, que no daremos culto a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Y fijaos que estos tres jóvenes no responden con indignación o con ira. ¡Ay, es que tal, no sé qué cuántos! Vamos a salir a la calle a hacer una manifestación por nuestras libertades religiosas y vamos a quejarnos delante de la Moncloa de lo que haga falta. No. Tampoco adoptan una actitud defensiva. No se ponen, ¡ay, es que tal! Y te voy a dar contraargumentos y tal. Ni tampoco responden con orgullo, que es algo que se nos da muy bien también a los cristianos. No dicen, ¿qué injusticia es esta?
Tampoco se creyeron superiores a los que sí estaban doblando la rodilla y fallaron en eso. Mira, es que estos, ¿cómo tendrán sus vidas? A ver, al final han palmado, como todo lo demás, pero yo no. Pues yo lo tengo muy claro, ¿eh? No. Ellos simplemente dijeron, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y lo dijeron con todo respeto. Con todo respeto, no vamos a participar. Te parezca bien o te parezca mal, pero no lo voy a hacer. Ellos están diciendo, nuestra devoción no es para ninguna estatua ni para ningún ídolo, es para nuestro Dios solamente. A Él es a quien debemos adoración y delante de Él nos vamos a postrar. Y lo hicieron de forma respetuosa, pero firmes en sus convicciones. No se dejaron arrastrar. Lo dijeron con convicción. Si sigues a Jesús, escúchame, hay cosas a las cuales tendrás que hacer como estos tres jóvenes y simplemente con respeto, pero con convicción decir, no voy a participar de esto. Me parece muy bien, tú haz lo que quieras, pero yo no lo voy a hacer. ¿Va a ser incómoda la situación? Sí. ¿Va a haber gente que te mire extraña como, ¿qué? ¿Sabes? ¿Va a haber gente que te haga eso? Sí, te lo van a hacer. ¿Va a ser fácil? Pues probablemente. Probablemente no lo sea. No va a ser fácil. Pero eso no significa que tengas que esconderte en una burbuja, que tengas que aislarte del mundo y verlo como una amenaza constante para tu persona. Tampoco significa que tengas que menospreciar a esas personas porque todavía no tengan la misma visión que tú sobre ciertas cosas. Tampoco, ni siquiera significa que tengas que dejar de ser amigo de esas personas. Dios no nos dijo aislaos del mundo. Dios nos dijo, yo os envío al mundo. Pero tenéis que estar cerca de mí. Yo os mando al mundo, pero el mundo no es el lugar al que pertenecéis. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Entendéis la diferencia? Jesús lo que te llama es a ser como Él en estas situaciones. Jesús no se aisló, no se apartó de la gente que no conocía el mensaje del Evangelio, no menospreció a aquellos que eran pecadores. No, Jesús comía con pecadores, se sentaba con ellos, hablaba con ellos, se acercaba con ellos. ¿Por qué? Porque quería alcanzarlos, quería impactarlos a través de lo que Dios había puesto en su vida, de las palabras que Él decía, y no dejaba a nadie indiferente. Eso es a lo que aspiramos a ser nosotros. Jesús tuvo muchas conversaciones complicadas, le pusieron en aprietos un montón de veces, le hicieron preguntas difíciles, y a ti te va a pasar lo mismo. Y a veces no vamos a saber qué responder. Pero recuerda lo que dijimos hace tiempo, en Navidad, prediqué sobre cómo puedes presentar a Jesús. Y ahí te voy a recordar este versículo que está en Juan 1:14, que decía que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Os acordáis cuando hablamos de eso? Jesús tenía un equilibrio perfecto entre gracia y verdad. Veréis, ¿por qué os recuerdo esto? A la hora de tratar temas sobre la sexualidad, muchas veces, y es lo normal, tendemos a enfatizar la verdad de lo que Jesús enseña. La verdad. A las personas que se enfocan en la verdad de lo que Jesús enseña, les gusta decir las cosas tal y como son, sin tapujos. ¿Vale? Les gusta hablar sobre estos temas sin rodeos, y lo que es y lo que no es, ¿vale? Y no tienen miedo de decirlo directamente a otras personas. Su mentalidad es, esta es la verdad, te guste o no. Esta es la verdad, te guste o no. El problema, como ya vimos en aquel momento, es que cuando ponemos demasiado énfasis en la verdad, nos olvidamos de la parte de gracia. Se olvidan de tener misericordia con esas personas que todavía no han experimentado el Evangelio en sus vidas, que todavía no han sido iluminadas por la palabra de Dios, y pierden el amor cuando están hablando con otras personas. Jesús amaba profundamente. Jesús ama profundamente. De nada sirve tener las convicciones de Jesús si no demostramos tener el corazón de Jesús. Ahora, en el otro lado de la balanza, hay personas que de forma natural tienden a demostrar gracia a aquellos que han luchado pues, con su identidad sexual, a aquellas personas que han recibido el rechazo de su familia, por lo que ellos están convencidos que se identifican, o con aquellas personas que no han sido aceptadas por la iglesia, por su condición, vamos a llamarlo así, o que pertenecen a un colectivo o a un grupo minoritario, ¿no? Y se acercan a esas personas porque quieren mostrar gracia y cariño, ¿no? Ese tipo de personas prefieren justo lo contrario, mejor no hablar de estos temas para no tener una visión diferente
o no herir los sentimientos de otros, ¿me entendéis, no? Se mueven bajo el error, voy a llamar, de que tener una visión diferente significa que estoy menospreciando a esa persona, cuando no es verdad. Yo puedo opinar diferente de ti sin menospreciarte. Y el problema es que a veces se da tanto énfasis a la gracia que omiten o ignoran la verdad de lo que Jesús enseña, que es el plan de Dios del que hemos hablado al principio y que hemos visto que Jesús refuerza en su mensaje. Y si no tenemos cuidado, al final, ¿qué ocurre? Que terminamos confundiendo a esas personas, les presentamos a un Jesús que no es verdadero y no les dejamos clara la verdad de lo que ellos necesitan en su vida y cómo esa verdad es lo único que puede hacerle libres, como hemos visto antes. Los que enfatizan la verdad acusan de cobardes a los que enfatizan la gracia y les dicen que presentan un evangelio light, ¿vale? O que predican un falso evangelio incompleto. Y los que enfatizan la gracia acusan a los que enfatizan la verdad de personas insensibles, de personas duras, de personas que condenan. Jesús nos enseña a practicar las dos posturas, gracia y verdad. ¿Cómo? Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos ignorar eso. Jesús es la verdad. Pero también enseñó cómo interactuar con aquellos que tienen perspectivas diferentes a nosotros. Y ahí entra la gracia. Porque la palabra que Jesús enseña para describir a esas personas es prójimo. Prójimo. O si cambias la J por una X, próximo. El que está a mi lado. El que está próximo. Tu prójimo, por definición, es el que está cerca de ti. Es aquel que tienes a tu lado todos los días. Es cada persona con la que te cruzas. Tu prójimo es tanto el amigo que sigue a Jesús como el que no conoce a Jesús e incluso critica lo que tú haces o lo que piensas. Tu prójimo también es esa amiga que está casada con otra amiga y que van a adoptar a un niño. Esas también son tus prójimos. También es la persona que te falta el respeto en redes sociales cuando tú haces una confesión pública de tu fe. Ese también es tu prójimo. Y también es ese familiar con el que tienes una relación difícil porque dice que te han comido la cabeza, que estás loco y que te has metido en una secta. Ese también es tu prójimo. ¿Y sabes qué? Jesús nos enseña a que no debemos condenar al prójimo, o que nos burlemos de él, o que lo menospreciemos. No, no se trata de eso. Tampoco dice que seamos indiferentes a los problemas que esas personas experimentan, a sus penas, a sus luchas, a sus desafíos, a los dolores o problemas que experimentan en su vida. Dice, no os intereséis por ellos, porque ellos no son seguidores míos. No, ese no es el mensaje de Jesús. Una vez más, Jesús nos enseña lo contrario a lo que nos enseña la cultura popular. Nos dice que debemos amar y servir al prójimo. Amar y servir al prójimo. Incluso a aquellos que te critican, que se burlan de ti o que piensan diferente a ti. El viernes por la mañana, mi esposa y yo fuimos invitados a un desayuno de pastores para orar por España. Y en esa actividad que organiza Ferede, se invita también a... ¿Perdón? Fue ayer, perdón, sábado. Ya no sé ni en qué día vivo. Gracias, sábado. ¿Qué haría yo sin ella? Madre mía, estaría más perdido. El sábado, pero el sábado por la mañana se hizo esa actividad. Perdonadme el lapsus. Y en esa actividad también se invita a representantes políticos para que puedan conocer mejor lo que somos y lo que hacemos los evangélicos, que sea un espacio abierto de diálogo donde podamos intercambiar ideas con ellos y que también podamos orar por los dirigentes de nuestra nación. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque a nosotros nos tocó en la mesa con el concejal de un partido político, no voy a mencionarlo por respeto, ¿vale? Y porque yo no tengo que hacer aquí ningún tipo de proselitismo de nada, pero de un partido político con el que yo no comparto mis ideas. De hecho, son diametralmente opuestas a mi forma de ver la vida y nos tocó sentados con él. Entonces, ¿cuál es la actitud que muchas veces tomamos? Y lo fusilas con la mirada, ¿no? No. Pues Dios me dijo en aquel momento, tú estás aquí ahora para servirle y para amarle, aunque no te guste. Y dije, pues venga, le voy a acercar los platos del desayuno, voy a conversar con él, voy a ser amable. Soltó algunas perlitas que no tenían nada que ver con mis ideas, con mi visión tampoco para la iglesia, ni para las personas de este país, y las soltó. Pero yo con respeto
dije mi opinión sobre eso. Sin ser beligerante, sin ser tampoco agresivo, porque tenemos que mostrar amor al prójimo. Y el prójimo es incluso aquel que te cae súper mal por las ideas que tiene, o porque incluso en el momento apropiado va a atacarte o va a contradecir lo que tú digas. Muchas personas hablan sobre lo que Jesús enseña acerca de la sexualidad para el ser humano, pero practican poco lo que Jesús dice sobre amar y servir al prójimo. Otros se toman muy en serio lo que Jesús enseña sobre amar y estar cerca de otras personas, servir al prójimo, pero ignoran lo que Jesús señaló en lo referente al diseño original de Dios para nuestra sexualidad y para el plan de Dios para el ser humano, ¿no? Jesús llama a sus aprendices a poner en práctica la gracia y la verdad, las dos cosas. Esto es lo que necesita un mundo que no conoce a Jesús. Necesita gracia y necesita verdad. Para aquellas personas que desde el punto de vista sexual, y voy concluyendo, han cometido muchos errores o tienen heridas emocionales, luchan con pensamientos de lujuria o no están seguras de sus sentimientos y han experimentado culpa, dolor, vergüenza, depresión, ansiedad, daño de algún tipo físico, emocional, etc. La respuesta sigue siendo Jesús. Sigue siendo Jesús. Jesús amó tanto que demostró su amor cuando se entregó por ti y por mí en esa cruz, para que nosotros pudiéramos estar con Él, para que nosotros pudiéramos volver al lugar que nos correspondía, que era al lado de nuestro Padre. Jesús te ama tanto que te invita a seguirle para que hoy puedas ser transformado mientras aprendes a ser como Él y hacer lo que Él hace. Muchas personas no lo van a entender, pero si decides seguir a Jesús, Él va a cambiar por completo todos los aspectos de tu vida, de dentro hacia afuera, incluyendo tu sexualidad, incluyendo también ese aspecto de tu vida, para que tengas una vida plena, sana y satisfactoria. Ese también es el plan de Jesús para tu vida. Muchas personas creen, y este mes más que nunca, que el símbolo que representa ese amor radical, ese amor inclusivo, ese amor diverso, transformador y liberador es una bandera de colores. Yo digo que el amor está representado por esa cruz, por una cruz cubierta de sangre, por una cruz en la que fue crucificado aquel que amó hasta el final y que nos invita a que amemos a pesar de las diferencias y a pesar de las barreras culturales o ideológicas. Me gustaría pedirte que tengamos un momento de reflexión. Si tú quieres, puedes inclinar tu cabeza un momento y cerrar tus ojos y hablar con Dios por unos instantes. Y quiero invitarte, con todo esto que te he hablado hoy, a que le cuentes a Dios en tu pensamiento, no tienes por qué decirlo en voz alta ni mucho menos. Cuéntale cualquier sentimiento que tengas, cualquier herida, cualquier duda, si estás experimentando mejor culpa porque te acusa la conciencia, o si sientes tal vez vergüenza por algo que haya en tu interior o por algo que hayas hecho, por algo que estés experimentando con tu sexualidad. Habla con Dios y díselo. Señor, estoy sintiendo estas cosas, o me duele esto, o me siento de esta forma. Habla con Él y cuéntale cualquier cosa que haya en tu interior. Abre tu corazón. No tengas vergüenza. Él te acepta como eres si tú te acercas con un corazón humilde, con un corazón humillado. Si quieres encontrarte con Él personalmente, Él está con los brazos abiertos. Y si has cometido algún error, si sientes que hay algo de lo que hay en tu interior o algo que hayas hecho que no se corresponde con esto que hemos estado hablando, puedes pedirle perdón. Señor, perdóname por esto que siento, por esto que he pensado, por esto que hice en este momento. Quiero pedirte perdón. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi pasado. Y puedes darle gracias también, porque el amor que demostró Jesús en esa cruz es más grande que cualquier pecado que hayas cometido, que cualquier error que haya en tu vida, que cualquier herida que hayas sufrido, que cualquier injusticia que hayas experimentado. Su amor es mucho más grande.
Corre a Jesús en esta mañana. Acércate a Él. Piensa en lo que significa para ti el que Él te ofrece una nueva identidad como hijo o hija de Dios. Jesús quiere hacer un punto y aparte en tu vida. Jesús quiere convertirte en lo que la palabra de Dios dice, una nueva criatura. Un momento en el que se establece un antes y un después. Pero es necesario que tú tomes esa decisión de la que estábamos hablando antes. ¿En quién vas a confiar a partir de ahora en estos aspectos tan íntimos de tu vida? ¿En lo que tú mismo o tú misma crees? ¿En lo que te van a decir en la calle? ¿O en lo que Jesús quiere decirte? Y si quieres confiar en Jesús, empieza por creer en lo que Jesús tiene pensado para ti. Y si le crees, comienza a obedecerle. Comienza a confiar que Él va a guiarte a lo mejor para tu vida. Y desecha cualquier cosa que no se parezca al plan de Dios en tu vida. Aleluya. Señor, yo sé que tú estás escuchando cada oración. Yo sé que tú estás viendo cada corazón. Tú sabes cuántos corazones hay aquí que hayan sufrido, que hayan tenido heridas, Señor. Tú sabes cuántos corazones ahora mismo se están abriendo delante de ti, Señor, con toda sinceridad. Tú sabes cuántos corazones se están humillando, Señor, a sus propias ideas delante de ti y están rindiéndose a tu voluntad. Señor, yo te ruego que examines el interior de cada persona que está en este momento hablando contigo. Que tú escuches cada oración, Señor, y que tú nos capacites, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender cuál es la verdad que está en ti, cuál es el plan de Dios para nuestra sexualidad, para que podamos no verla, Señor, como algo incompleto o algo vacío, algo casual, ni tampoco verla como algo impuro, algo a evitar, Señor, sino que entendamos cuál es el marco que tú has diseñado para que disfrutemos de ello de una forma sana, de una forma completa, Señor, de una forma como está en tu corazón, Señor. Guárdanos, Señor, de nuestros propios pensamientos primero, Señor, y también de las ideologías que vienen a gritarnos aquello que debemos ser o que debemos hacer, Señor. Enséñanos cuál es tu verdad que está en tu palabra, Señor. Guíanos hacia ella y guárdanos en ti, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga. La semana que viene concluimos este ciclo.